Desde los tiempos de Jesús, la verdad del Evangelio ha sido un faro en medio de la oscuridad. Sin embargo, siglos después, muchas religiones modernas han interpretado sus enseñanzas a conveniencia, distorsionando el mensaje de amor, justicia y salvación que Cristo proclamó. Hoy, más que nunca, es vital preguntarnos, ¿quién realmente sigue la palabra de Dios y quién se ha desviado del camino que Jesús nos enseñó? Abramos la Biblia y comparemos la vida y enseñanzas de Jesús con las prácticas modernas que alejan del verdadero Evangelio. Versículos clave sobre Jesús y la verdad del Evangelio. Mateo 7, 15, por sus frutos los conoceréis, ¿acaso puede un árbol bueno dar frutos malos? Juan 14, 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Mateo 23, 13, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Marcos 12, 31, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, este es el mayor y primer mandamiento. Juan 8, 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Colosenses 2, 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Romanos 1, 26, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Mateo 5, 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Gálatas 1, 6, me maravillo de que tan pronto os hayáis apartado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Lucas 11, 46, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y hacéis largas oraciones para ser vistos de los hombres. Apocalipsis 3, 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Mateo 23, 23, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Hechos 4, 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Efesios 4, 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Juan 6, 47, el que cree en mí tiene vida eterna, yo soy el pan de vida. 2 Corintios 11, 13, porque tales falsos apóstoles son obreros fraudulentos, disfrazados como apóstoles de Cristo. Mateo 7, 24, todo aquel que oye estas palabras mías y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Santiago 1, 26, si alguno se cree religioso, y no refrena su lengua, engaña su corazón, la religión del Señor es pura y sin contaminación. 1 Juan 4, 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Mateo 22, 39, amarás a tu prójimo como a ti mismo, de esto dependen toda la ley y los profetas. Versículo 1, Mateo 7, 15, por sus frutos los conoceréis, ¿acaso puede un árbol bueno dar frutos malos? El mensaje de Jesús en este versículo es directo y poderoso. Nos invita a observar la vida de aquellos que se presentan como líderes espirituales o guías religiosos y a evaluar sus acciones antes que sus palabras. Un árbol se identifica por los frutos que produce, de la misma manera, la autenticidad de la fe de una persona se refleja en sus obras y comportamientos, no únicamente en sus discursos o doctrinas. Jesús advierte que no todo lo que aparenta ser espiritual o religioso es genuino. Muchos falsos maestros prometen salvación y bendición, pero sus vidas demuestran egoísmo, manipulación o corrupción. Este principio sigue vigente hoy, cuando numerosas religiones modernas proclaman doctrinas diferentes al Evangelio original y buscan reconocimiento humano más que la verdadera justicia de Dios. El versículo destaca la relación inseparable entre identidad y resultados. Un árbol bueno, por su naturaleza, dará frutos buenos, un árbol malo, frutos malos. De igual manera, la verdadera fe produce frutos de amor, humildad, misericordia y obediencia a Dios. Si un líder religioso habla de Dios pero sus acciones muestran avaricia,
juicio injusto o hipocresía, eso revela la verdad de su corazón. La enseñanza de Jesús también señala la importancia de discernir cuidadosamente. Los creyentes no deben aceptar doctrinas solo porque son populares o tradicionales. Deben examinar si las acciones de los líderes y sus enseñanzas reflejan los principios de Cristo, como lo recuerda Pablo en Gálatas 1, 6. La fidelidad a la palabra de Dios se demuestra en hechos, no solo en palabras. Cuando Jesús pregunta, ¿acaso puede un árbol bueno dar frutos malos?, nos desafía a observar consistencia entre palabra y obra. Es imposible separar la esencia de la acción. De la misma manera, no puede un verdadero creyente en Cristo actuar con maldad intencionada sin contradecir la fe que profesa. Esto sirve como advertencia frente a quienes manipulan la religión para beneficio propio. Este versículo también expone la verdadera naturaleza del liderazgo espiritual. Los guías legítimos de la fe no buscan reconocimiento humano ni riquezas, sino la transformación de vidas conforme al Evangelio. Sus frutos son evidentes: amor genuino, servicio desinteresado, enseñanza fiel y conducta ejemplar, tal como lo muestra Jesús en su vida y ministerio. En contraste, muchas religiones modernas muestran frutos que revelan desviación del Evangelio. Cuando se prioriza el dinero, la fama o el control sobre la comunidad, los frutos son evidentes: división, corrupción y doctrinas distorsionadas. Mateo 7, 15 nos insta a mirar estas señales y no dejarnos engañar por apariencias externas. El versículo también nos enseña sobre la responsabilidad personal en la evaluación de la fe. Cada creyente debe aprender a discernir los frutos de los líderes, la iglesia o incluso su propia vida. La falta de observación puede llevar a ser engañado por prácticas superficiales que aparentan santidad pero carecen de sustancia divina. Jesús aquí introduce un principio de crítica constructiva y discernimiento espiritual. No se trata de juzgar con prejuicio, sino de analizar los frutos visibles. Como señala Santiago 3, 16, la sabiduría verdadera se demuestra en obras pacíficas y humildes, mientras que la sabiduría falsa produce conflictos y envidia. El versículo también nos invita a reflexionar sobre nuestros propios frutos. Cada creyente debe preguntarse si sus acciones reflejan amor, generosidad y fidelidad a Dios. No basta con profesar la fe, los frutos son la evidencia viva de que la fe está activa y transformando la vida conforme a la enseñanza de Cristo. En un contexto moderno, este versículo desafía la popularidad religiosa. No siempre los líderes más carismáticos o las iglesias con mayor asistencia reflejan la verdad del Evangelio. Sus frutos deben ser evaluados: honestidad, compasión, humildad y servicio desinteresado son indicadores de autenticidad espiritual. Mateo 7, 15 también confronta el peligro de la hipocresía. Jesús criticó repetidamente a los fariseos, quienes aparentaban santidad pero actuaban con engaño y egoísmo. Mateo 23, 23. Así, los frutos son el criterio que revela la verdadera naturaleza de la fe, incluso detrás de rituales y enseñanzas aparentemente correctas. Este versículo subraya que la acción es prueba de la fe. Un árbol se identifica por sus frutos, el creyente por sus obras. Amar al prójimo, perdonar, ayudar al necesitado y obedecer la palabra de Dios son frutos visibles que no pueden ser fingidos. La fe genuina siempre produce vida y transformación. El texto también nos enseña a no dejarnos engañar por palabras vacías. Muchas religiones modernas enfatizan discursos y rituales que impresionan, pero carecen de poder transformador. Jesús nos advierte que solo los frutos reflejan la verdad, y estos se observan en la vida práctica y la coherencia entre enseñanza y conducta. El versículo invita a examinar la coherencia de la enseñanza con la vida de Jesús. Cada acción, cada decisión y cada actitud de los líderes debe reflejar los principios de amor, justicia y verdad que Él enseñó. Si los frutos son contrarios, la desviación es clara y el Evangelio ha sido alterado. También enseña sobre la paciencia y observación. No todos los frutos se ven de inmediato, y a veces es necesario tiempo para discernir la autenticidad. Sin embargo, la consistencia a largo plazo revelará la verdadera naturaleza de cada árbol espiritual, y esto aplica a cada iglesia, líder y comunidad religiosa. Jesús establece un principio de verdad universal: la esencia define el resultado. Un árbol malo no puede producir frutos buenos, y un falso maestro no puede producir una vida transformada por Dios. La acción y la enseñanza son inseparables.
la coherencia es la prueba definitiva de autenticidad. El versículo también es un llamado a la autocrítica de las religiones modernas. Cada institución debe preguntarse si sus prácticas reflejan los frutos de justicia, amor y fe. De lo contrario, corre el riesgo de ser un árbol aparentemente bueno, pero con frutos corruptos que engañan y dañan a quienes buscan a Dios sinceramente. Este mensaje tiene un impacto en la sociedad actual, donde muchas doctrinas buscan poder, influencia o control sobre las personas. Mateo 7:15 recuerda que el juicio verdadero no depende de títulos, fama o apariencia, sino de resultados palpables, vidas transformadas por la fe genuina. El versículo resalta la integridad como fruto principal. La sinceridad, la humildad, la obediencia a Dios y la fidelidad a la verdad no pueden separarse de la fe. Un árbol bueno es consistente, así también un creyente auténtico. Sin frutos genuinos, la apariencia de santidad es vacía y engañosa. Versículo 2, Juan 14:6, Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Este versículo es uno de los más contundentes de toda la Biblia. Jesús declara con claridad que Él no es solo un maestro o profeta, sino el único medio para alcanzar al Padre. No hay rutas alternativas ni doctrinas humanas que sustituyan el camino que Él ofrece. Esta afirmación rompe con cualquier noción de pluralismo religioso que sugiere que todos los caminos llevan a Dios. Al decir yo soy el camino, Jesús subraya que la salvación no se encuentra en reglas externas ni en rituales vacíos, sino en una relación personal con Él. Las religiones modernas que priorizan ceremonias, estructuras jerárquicas o tradiciones humanas se alejan de este principio, porque el camino a Dios no se construye por obras externas, sino por fe y obediencia a Cristo. Yo soy la verdad indica que Jesús mismo encarna la revelación plena de Dios. No se trata de interpretaciones humanas de la verdad, sino de la manifestación viva y concreta del carácter de Dios. Las religiones que tergiversan los principios del Evangelio ignoran esta verdad y sustituyen la palabra de Dios por normas humanas o filosofías vacías, desviando a los creyentes. Yo soy la vida declara que la verdadera existencia eterna proviene únicamente de Él. No hay ritual, doctrina o ascetismo que otorgue vida eterna fuera de la fe en Cristo. Los frutos de las religiones modernas que prometen salvación sin un compromiso real con Jesús son engañosos, ofrecen apariencia de vida, pero carecen de poder transformador. Jesús enfatiza que nadie viene al Padre sino por mí, una afirmación directa y exclusiva. Esto rechaza cualquier idea de pluralismo universalista y enfatiza la necesidad de una fe centrada en Cristo. Las religiones que diluyen esta exclusividad reemplazan la gracia de Dios con sistemas de mérito humano, desviando a las almas del verdadero camino de salvación. El versículo también nos enseña sobre la claridad del mensaje de Jesús. Él no dejó espacio para confusión ni para reinterpretaciones subjetivas. Seguir a Jesús significa aceptar su autoridad, su enseñanza y su sacrificio. Las religiones modernas, al modificar o reinterpretar el Evangelio, confunden a las personas sobre lo que realmente conduce a la vida eterna. Juan 14:6 invita a los creyentes a evaluar con discernimiento. Si un sistema religioso sugiere que existen otros caminos hacia Dios, no produce frutos consistentes con la fe en Cristo. La autenticidad del camino cristiano se refleja en vidas transformadas, amor al prójimo y obediencia a la palabra divina, no en normas inventadas por líderes humanos. Este versículo también es un llamado a la humildad espiritual. Muchos se sienten atraídos por enseñanzas cómodas o populares que prometen acceso a Dios sin la necesidad de Jesús. Sin embargo, la verdad inmutable de Cristo desafía cualquier comodidad y exige una fe genuina y activa. Al proclamar yo soy el camino, Jesús establece un modelo de relación con Dios basado en confianza, obediencia y entrega total. No depende de títulos, jerarquías religiosas o estructuras humanas, sino de una conexión directa con Él, que produce frutos visibles: paz, amor, justicia y humildad. Yo soy la verdad, también nos alerta sobre la falsedad de doctrinas humanas. Cualquier enseñanza que contradiga la vida, palabras o principios de Jesús no proviene de Dios. Las religiones modernas que cambian la esencia del Evangelio están, según este versículo, desviando a las personas del verdadero conocimiento de Dios. El versículo resalta que la fe no puede ser parcial ni simbólica. No basta con adherirse a rituales o afirmar creencias superficiales.
El camino verdadero requiere aceptar a Jesús como Señor, confiar en su sacrificio y vivir conforme a su palabra, produciendo frutos que reflejen su carácter. Juan 14:6 es un recordatorio del exclusivismo sano de la fe cristiana. No se trata de intolerancia, sino de reconocer que la vida eterna solo se obtiene a través de Cristo. Quienes promueven caminos alternativos, aunque con buenas intenciones, apartan a las personas del único medio que Dios ha establecido. Este versículo también desafía las religiones modernas que buscan relevancia cultural. A menudo adaptan doctrinas para agradar a la sociedad o generar aceptación masiva. Jesús, en cambio, no adapta la verdad, Él es inmutable, y el único camino hacia el Padre permanece constante, sin concesiones humanas. El versículo enseña sobre la importancia de una relación personal con Jesús. No basta con adherirse a una religión organizada, el camino, la verdad y la vida son experimentados al caminar junto a Cristo, permitiendo que su palabra transforme el corazón y la mente, produciendo frutos de fe genuina. Juan 14:6 también marca la diferencia entre conocimiento intelectual y experiencia espiritual. Muchos líderes modernos pueden conocer doctrinas, pero sin una vida entregada a Jesús, carecen de frutos auténticos. La verdadera vida espiritual se evidencia en obediencia y amor, no solo en palabras o enseñanzas académicas. Este versículo enfatiza la exclusividad de la fe en Cristo frente a la diversidad religiosa. Ningún otro líder, profeta o sistema humano puede otorgar acceso a Dios. La salvación es un regalo recibido por fe, no por mérito ni por adherencia a reglas humanas, lo que lo opone a muchas religiones modernas que mezclan obras y doctrinas humanas. Jesús se presenta como camino seguro en medio de confusión espiritual. En un mundo donde múltiples religiones y filosofías prometen la verdad, Él ofrece claridad absoluta, solo su camino conduce al Padre. Mateo 7:15 y Juan 14:6 se complementan, recordándonos que los frutos y la verdad son inseparables en la vida cristiana. Este versículo desafía a evaluar la sinceridad de los líderes y comunidades religiosas. Si las acciones y doctrinas no apuntan a Jesús como único camino, no reflejan la verdad del Evangelio y producen frutos humanos, no divinos. La vida de Cristo debe ser el estándar que guía toda enseñanza y práctica espiritual. Juan 14:6 nos llama a seguir a Jesús con decisión y claridad. No se puede combinar su camino con ideas humanas que contradigan la verdad y la vida que Él ofrece. La fe auténtica implica compromiso total, rechazo de caminos falsos y confianza en la promesa de vida eterna que solo Él otorga. Versículo 3, Mateo 23:13, Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Jesús inicia con un reproche fuerte, Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Desde el primer instante, advierte sobre la hipocresía religiosa, mostrando que no basta aparentar santidad o conocimiento de la ley, sino que las acciones deben reflejar fidelidad y coherencia con la voluntad de Dios. Muchos líderes modernos caen en esta misma trampa, enseñan, pero sus actos contradicen el Evangelio. El versículo denuncia que estas prácticas cierran el reino de los cielos delante de los hombres, lo que significa que los líderes religiosos pueden impedir que otros alcancen la verdadera fe. No se trata solo de un error doctrinal, sino de una influencia que bloquea la salvación y distorsiona la experiencia de la gracia divina, algo evidente en ciertas religiones modernas que promueven reglas humanas sobre la libertad en Cristo. Jesús confronta la autoridad corrupta basada en apariencias, mostrando que los títulos y el conocimiento no son suficientes para garantizar acceso al reino de Dios. La hipocresía se manifiesta cuando los líderes buscan prestigio o reconocimiento humano, mientras ignoran la misericordia, la justicia y la verdad que son esenciales para acercar a otros a Dios. Este versículo nos enseña la importancia de examinar a quienes guían espiritualmente, porque no todo lo que se llama religión es fiel al Evangelio. La advertencia de Jesús es clara: los líderes que bloquean la verdad, que priorizan la tradición sobre la fe viva, cierran el acceso al reino y confunden a los creyentes. El reproche hipócritas indica que la apariencia de santidad puede engañar fácilmente. Muchos escribas y fariseos eran respetados, pero su vida interior estaba llena de egoísmo y ambición. Hoy, religiones modernas pueden producir líderes brillantes en oratoria o doctrinas complejas, pero si sus frutos muestran explotación, vanidad o manipulación, son igualmente hipócritas.
Jesús señala la responsabilidad directa de los líderes religiosos en la orientación del pueblo. Cada decisión que promueve tradiciones humanas sobre la voluntad de Dios tiene consecuencias graves. Mateo 23:13 nos recuerda que la verdadera fe se transmite con ejemplo, claridad y coherencia, no con imposición ni ritualismo vacío. El versículo también enseña sobre el efecto de la enseñanza falsa. Al cerrar el reino de los cielos, los fariseos impedían que la gente viviera la verdad de Dios. De la misma manera, muchas religiones modernas que tergiversan el Evangelio obstaculizan la experiencia de la salvación, generando confusión y alejamiento de Cristo. Jesús denuncia la priorización de la ley sobre la misericordia y la justicia. Las religiones que se enfocan en reglas externas, cumplimiento ritual y apariencia sin corazón están desviadas. Los fariseos conocían la ley, pero ignoraban el espíritu detrás de ella, cerrando así la puerta del reino a quienes buscaban sinceramente a Dios. Este versículo nos llama a discernir frutos en la vida de los líderes religiosos. La verdadera fe se evidencia en acciones que acercan a otros a Dios, mientras que la hipocresía produce legalismo, juicio y control humano, en lugar de amor, paz y obediencia al Evangelio. Jesús expone la consecuencia de la falsa religión. El bloqueo del reino de los cielos no es solo teórico, sino que afecta vidas. Cada enseñanza distorsionada, cada imposición de tradición humana, separa a las personas de la verdad, generando confusión y alejamiento espiritual. El reproche inicial también nos enseña humildad personal. No solo los líderes son responsables, sino que cada creyente debe evaluar su propia fe. Evitar la hipocresía implica revisar si nuestras acciones reflejan sinceramente los principios del Evangelio y no simplemente hábitos o apariencias religiosas. Jesús destaca que la verdadera espiritualidad produce apertura al reino de Dios, no cierre. Quien enseña, guía o lidera debe facilitar el encuentro de las personas con Cristo, no imponer barreras que confundan, alejen o distorsionen la gracia de Dios. El versículo resalta la importancia de la coherencia entre palabra y acción. Los fariseos enseñaban la ley, pero sus obras mostraban egoísmo y manipulación. Del mismo modo, cualquier religión moderna que separa la doctrina de la práctica verdadera se convierte en un obstáculo para la fe genuina. Mateo 23:13 nos advierte sobre el peligro del legalismo espiritual. Cuando las reglas humanas se sobreponen a la enseñanza de Jesús, se impide la entrada al reino de Dios. La fe no es un conjunto de normas externas, sino una vida transformada que produce frutos de amor, justicia y verdad. El versículo también enfatiza la necesidad de discernimiento. Los creyentes deben evaluar la autenticidad de la enseñanza y la práctica religiosa, no aceptar ciegamente la autoridad basada en tradición o prestigio. La Biblia nos da criterios claros: frutos, coherencia con Cristo y promoción de la verdad divina. Jesús denuncia que la hipocresía aleja a las personas de Dios. Los escribas y fariseos desviaban a quienes buscaban a Dios de la experiencia de salvación. De la misma manera, líderes modernos que priorizan doctrinas humanas sobre la palabra de Cristo limitan la vida espiritual y cierran la puerta a la verdadera libertad en Dios. Este versículo subraya que el Evangelio es un camino abierto, no restringido por títulos o rituales. Quien sigue las enseñanzas de Jesús debe centrarse en el corazón, la fe y la obediencia genuina, no en reglas impuestas por hombres, que muchas veces solo producen apariencia de santidad. La advertencia de Jesús nos enseña sobre la responsabilidad ética y espiritual de los líderes. Cada enseñanza, cada acto y cada palabra debe reflejar la verdad de Dios y no servir a intereses personales o institucionales que distorsionen la gracia y el amor divinos. El versículo también nos recuerda que el verdadero reino se basa en relación y transformación. No depende de ceremonias, jerarquías ni control, sino de la guía de Cristo y de los frutos que esa guía produce: amor, compasión y servicio genuino a los demás. Versículo 4, Marcos 12:31 Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, este es el mayor y primer mandamiento. Este versículo presenta el núcleo del mensaje de Jesús, el amor total y absoluto a Dios como fundamento de toda la vida espiritual. No se trata de cumplir rituales, asistir a ceremonias o demostrar religiosidad externa, sino de un compromiso interno que involucra emociones, voluntad y pensamiento. Amar a Dios con todo el corazón implica entregar la vida completa a su servicio y propósito. Amar a Dios con toda el alma significa conectar nuestra esencia más profunda con Él,
reconociendo que la vida espiritual no es superficial. Las religiones modernas a menudo enseñan prácticas externas que pueden distraer de este amor verdadero, centrando la atención en tradiciones, reglas o doctrinas humanas, en lugar de fomentar una relación sincera con el Creador. El mandamiento de amar con toda la mente subraya que la fe no es irracional ni ciega, sino consciente. Implica comprender, reflexionar y aplicar la verdad de Dios en la vida diaria. Muchos líderes religiosos modernos enseñan doctrinas complejas, pero si no promueven comprensión y discernimiento, sus seguidores pueden alejarse del verdadero amor a Dios. Jesús afirma que este es el mayor y primer mandamiento, porque todos los demás dependen de él. La obediencia, la justicia, el servicio y la compasión nacen del amor genuino a Dios. Sin esta base, cualquier enseñanza religiosa se convierte en cumplimiento vacío de reglas, lo que evidencia una desviación del Evangelio. El versículo nos recuerda que la verdadera espiritualidad es integral. Corazón, alma y mente no se pueden separar, una fe parcial es insuficiente. Las religiones modernas que enfatizan solo la mente, doctrina, o el corazón, emoción, pero descuidan la totalidad de la persona están incompletas y no reflejan la enseñanza de Cristo. Amar a Dios con todo el corazón también significa priorizarlo por encima de deseos, intereses y posesiones personales. La devoción no puede ser parcial ni condicionada. Jesús señala que cualquier práctica religiosa que sustituya el amor total a Dios por tradiciones humanas representa un desvío claro del Evangelio. El versículo enseña que la motivación interna es lo que transforma. No basta con acciones externas, el verdadero amor produce frutos que reflejan la presencia de Dios en la vida de la persona. Las religiones modernas que enfatizan normas externas sin transformación interna muestran frutos humanos, no divinos. Marcos 12:31 nos invita a evaluar la coherencia entre lo que creemos y cómo vivimos. Amar a Dios con todo corazón, alma y mente implica que nuestras decisiones, palabras y acciones reflejen este amor. La falta de coherencia evidencia desviación y legalismo, en lugar de verdadera fe. Este mandamiento también confronta la superficialidad espiritual. Muchos confunden religiosidad con amor a Dios, enfocándose en apariencias, títulos o prácticas mecánicas. Jesús establece un estándar superior, la entrega total y consciente de la vida a Dios, algo que muchas religiones modernas no enseñan con claridad. Amar a Dios con todo el corazón significa renunciar a la idolatría moderna, incluyendo la búsqueda de fama, dinero o control en nombre de la religión. La verdadera devoción reconoce a Dios como centro absoluto, mientras que los desvíos humanos sustituyen esta prioridad con intereses personales o institucionales. El versículo nos muestra que el amor a Dios es la fuente de toda autoridad legítima. Solo quien ama a Dios de manera completa puede guiar a otros correctamente. Los líderes religiosos modernos que carecen de este amor total producen enseñanzas distorsionadas, cerrando puertas al reino de los cielos. Este mandamiento establece que la fe no puede ser parcial ni fragmentada. La dedicación completa a Dios afecta pensamientos, emociones y decisiones. Las religiones modernas que promueven prácticas parciales, sin integrarlas al corazón, alma y mente, corren el riesgo de formar creyentes superficiales y desviados del Evangelio. El versículo enfatiza la transformación personal como evidencia de amor a Dios. Amar verdaderamente a Dios produce frutos de obediencia, paciencia, justicia y compasión. La ausencia de estos frutos indica desviación, aunque la religión aparente ser correcta o respetable. Marcos 12:31 también desafía el legalismo. Cumplir reglas sin amor genuino no agrada a Dios. Muchas religiones modernas enseñan normas estrictas, pero si el corazón no está alineado con Dios, se bloquea la verdadera relación espiritual y se desvirtúa la esencia del Evangelio. Amar a Dios con toda el alma implica entregar nuestra identidad y propósito a Él, reconociendo que la vida sin su guía es incompleta. Los líderes religiosos que promueven independencia de Dios, en favor de sus propias interpretaciones, desvían a los seguidores del camino auténtico. El versículo también enseña sobre integridad espiritual. La devoción a Dios debe ser completa y visible en obras y pensamientos. La religión que busca solo apariencia externa falla en reflejar la verdad de Jesús, cerrando el acceso a una experiencia de fe profunda y verdadera. Este mandamiento establece el criterio principal para discernir la verdadera religión. Toda enseñanza y práctica debe fomentar el amor total a Dios.
Cualquier desviación que reduzca la centralidad de Dios o sustituya su amor por reglas humanas es un camino equivocado. El amor a Dios con todo corazón, alma y mente genera frutos de servicio desinteresado. Quien verdaderamente ama a Dios busca el bienestar de otros, comparte la verdad y vive conforme al Evangelio. Las religiones modernas que no producen estos frutos muestran su desviación. Marcos 12:31 también nos enseña que el amor a Dios precede al amor al prójimo. Solo quien ama a Dios plenamente puede amar auténticamente a otros. Las religiones que promueven buenas acciones sin el amor a Dios producen frutos superficiales y carecen de poder espiritual verdadero. Versículo 5, Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este versículo comienza con una promesa poderosa: conocer la verdad trae libertad. Jesús establece que no cualquier conocimiento libera, sino la verdad divina que Él revela. No se trata de información superficial ni de doctrina inventada por el hombre, sino de la verdad que transforma el corazón y la vida. Las religiones modernas que enseñan reglas humanas sin Cristo no producen esta libertad verdadera. La verdad de la que habla Jesús es personal y vivificante, porque está centrada en Él. No es un concepto abstracto ni filosófico, sino una realidad que se experimenta al vivir conforme a la enseñanza del Evangelio. Los sistemas religiosos que se enfocan solo en dogmas o rituales no permiten esta experiencia de libertad espiritual. Al decir conoceréis, Jesús indica que la verdad no es solo para escucharla, sino para comprenderla y aplicarla. La relación con la verdad requiere estudio, discernimiento y práctica. Las religiones modernas que promueven aceptación pasiva de tradiciones humanas impiden que los creyentes realmente conozcan la verdad que libera. La libertad de la que habla no es solamente externa, sino interna. Jesús libera de miedos, culpas y manipulaciones espirituales. Muchas religiones modernas, aunque aparentan enseñar salvación, en realidad generan cargas, rituales y doctrinas que limitan la vida en Cristo, cerrando la puerta a la libertad prometida por Él. Este versículo nos enseña que la verdad y la libertad son inseparables. Quien vive en engaño o sigue doctrinas humanas distorsionadas no experimenta liberación real. La libertad genuina solo surge de conocer y vivir la verdad revelada por Cristo, porque Él es la verdad encarnada. Jesús establece un principio de discernimiento espiritual. Los creyentes deben aprender a diferenciar entre enseñanzas humanas y la verdad divina. Las religiones modernas que promueven ideas que contradicen a Cristo producen confusión y esclavitud espiritual, en lugar de liberación y crecimiento en la fe. El versículo también nos invita a evaluar frutos. La verdad que Jesús enseña produce frutos de paz, alegría, obediencia y amor. Por el contrario, religiones que enseñan normas sin conexión con Cristo generan frutos de temor, orgullo o dependencia de rituales, revelando que no es la verdad que libera. La libertad prometida en este versículo libera de engaños religiosos. Los falsos maestros, al tergiversar la palabra de Dios, cierran la mente y el corazón de los creyentes. Conocer la verdad significa reconocer a Jesús como único camino, lo que rompe con toda manipulación o control espiritual que aleja del Evangelio. Jesús nos muestra que la verdad transforma la mente. La libertad implica claridad en pensamiento, discernimiento y capacidad para decidir conforme a la voluntad de Dios. Las religiones modernas que mezclan tradiciones humanas con fe producen confusión y dependencia, en lugar de transformación auténtica. El versículo subraya que la libertad no es solo personal, sino comunitaria. Quienes conocen la verdad pueden guiar a otros sin manipulación ni engaño. La enseñanza de Jesús permite que la comunidad experimente vida plena, mientras que doctrinas humanas frecuentemente imponen control, cerrando la libertad que Él ofrece. Juan 8:32 nos enseña que la verdad se conoce a través de una relación con Cristo. No es solo información académica, sino vivencia diaria de su palabra. Las religiones modernas que separan doctrina de experiencia personal no permiten a los creyentes conocer la libertad verdadera. Este versículo confronta la autoridad humana que domina religiosamente. Muchos líderes modernos usan miedo o tradición para controlar, mientras Jesús promete liberación mediante conocimiento de la verdad. La verdadera autoridad espiritual produce libertad, no opresión ni dependencia de reglas humanas. La verdad que Jesús ofrece también libera de pecado y engaño. No hay crecimiento espiritual auténtico sin reconocer la verdad que Él encarna.
Las religiones que justifican prácticas contrarias a la enseñanza de Cristo impiden la verdadera libertad, manteniendo esclavitud espiritual a través de reglas y manipulaciones. Juan 8:32 indica que la libertad requiere conocimiento activo. No basta escuchar palabras o repetir rituales. Conocer la verdad implica comprensión profunda y aplicación práctica en la vida diaria, algo que muchas religiones modernas omiten al centrarse en apariencia y tradición. El versículo nos recuerda que la libertad espiritual es inseparable de obediencia a Cristo. Conocer la verdad no es solo intelectual, sino vivencial. La verdadera libertad surge de vivir conforme a la palabra, mientras que seguir doctrinas humanas produce esclavitud espiritual y desviación del Evangelio. Jesús nos enseña que la libertad interior no depende de circunstancias externas, sino del conocimiento de la verdad. Religiones modernas que prometen bienestar sin Cristo engañan, porque no ofrecen liberación del pecado, miedo o legalismo, que solo la verdad de Cristo puede transformar. La libertad prometida también implica responsabilidad personal. Conocer la verdad exige decisiones conscientes y aplicación constante. La falta de compromiso produce confusión y dependencia de enseñanzas humanas que desvían de la vida plena en Cristo. Este versículo establece que la verdad es activa y transformadora. No basta aceptarla como concepto, su efecto debe reflejarse en frutos de obediencia, amor y justicia. Las religiones que promueven conocimiento superficial o manipulación espiritual fallan en cumplir esta promesa de libertad. Juan 8:32 nos desafía a examinar nuestra fe y la de los líderes. Solo lo que conduce a conocer la verdad y produce libertad es fiel al Evangelio. Las religiones modernas que cierran el corazón a Cristo muestran frutos humanos, no divinos. Versículo 6, Colosenses 2:8 Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Este versículo comienza con una advertencia directa: mirad que nadie os engañe. Pablo insta a los creyentes a ser vigilantes y críticos frente a enseñanzas externas que aparentan sabiduría, pero que no provienen de Dios. La modernidad religiosa ha generado múltiples filosofías y doctrinas humanas que desvían del Evangelio, y este versículo nos enseña a identificarlas. La palabra filosofías señala sistemas de pensamiento humano que intentan explicar la vida y la fe sin recurrir a la verdad de Dios. Muchas religiones modernas presentan ideas atractivas o intelectualmente sofisticadas, pero su belleza superficial oculta un alejamiento de Cristo, convirtiéndose en trampas espirituales. Huecas sutilezas indica argumentos engañosos o superficiales. No todo lo que suena profundo o lógico es verdadero. Pablo nos advierte que estas sutilezas, aunque puedan impresionar, carecen de sustancia espiritual. Las religiones modernas que enfatizan teorías humanas y filosofías externas pueden engañar a quienes buscan la verdad, desviándolos del Evangelio. El versículo nos recuerda que la verdad no depende de tradición humana, sino de la revelación de Dios. Las religiones modernas que priorizan costumbres, rituales o interpretaciones culturales sobre la palabra de Dios presentan un riesgo de desviación evidente, cerrando la puerta a la fe genuina y a la vida transformadora. Pablo nos exhorta a examinar cuidadosamente cualquier enseñanza antes de aceptarla. No todo lo que se llama religión o espiritualidad refleja la verdad de Cristo. La vigilancia espiritual requiere discernimiento, estudio de la Escritura y la guía del Espíritu Santo para no ser seducidos por filosofías humanas o doctrinas vacías. El versículo evidencia que las tradiciones humanas pueden ser peligrosas. No se trata de toda costumbre cultural, sino de aquellas que sustituyen la autoridad de Dios con reglas inventadas por hombres. Las religiones modernas que enfatizan reglas externas o ceremonias sobre la relación con Cristo muestran frutos de engaño y desviación. Colosenses 2:8 nos enseña sobre la necesidad de raíces firmes en la verdad. Cuando los creyentes se sostienen en Cristo y su palabra, las filosofías huecas no pueden seducirlos. Sin esta base, es fácil dejarse llevar por enseñanzas que aparentan profundidad pero carecen de poder transformador. El versículo también subraya la importancia del discernimiento doctrinal. No toda enseñanza espiritual es verdadera, incluso si parece ética o lógica. Las religiones modernas que mezclan ideas humanas con elementos bíblicos confunden a los creyentes, mostrando la relevancia de este consejo de Pablo en nuestros días. La advertencia de nadie os engañe es personal y colectiva. Cada creyente debe proteger su fe individualmente,
pero también debe cuidar a su comunidad de falsos maestros y doctrinas engañosas. La vigilancia espiritual no es opcional, sino esencial para mantener la pureza del Evangelio. Pablo destaca que el engaño puede ser sutil y atrayente. Las religiones modernas usan argumentos persuasivos, atractivos para la razón o el deseo humano. Sin discernimiento espiritual, los creyentes pueden ser desviados, reemplazando la fe en Cristo con creencias que parecen correctas, pero no producen vida ni frutos divinos. El versículo advierte sobre la tentación de valorar la sabiduría humana sobre la divina. Filosofías sofisticadas y discursos complejos pueden fascinar, pero la verdad de Dios no depende de complejidad. Las religiones modernas que priorizan razonamientos humanos sobre la palabra transformadora de Cristo muestran un desvío del Evangelio. Colosenses 2:8 también nos enseña que la libertad espiritual requiere conocimiento de la verdad. Conocer la palabra, comprender su significado y vivir conforme a ella protege contra engaños externos. Las religiones que no enseñan esta verdad integral producen adherentes atrapados en tradiciones huecas y sin transformación real. El versículo muestra la peligrosidad del legalismo disfrazado de espiritualidad. Cuando las tradiciones humanas reemplazan la obra de Cristo, los creyentes se ven limitados, atrapados en reglas externas que no transforman el corazón. Muchas religiones modernas caen en este patrón, desviando a sus fieles de la verdadera fe. Pablo enseña que el discernimiento requiere firmeza en Cristo. Solo quienes permanecen en Él y conocen la palabra pueden identificar y rechazar filosofías huecas. La fe genuina produce discernimiento natural, mientras que la superficialidad religiosa conduce a ser engañado por doctrinas humanas que parecen santas pero no lo son. El versículo enfatiza que el Evangelio no se mezcla con tradiciones humanas. Las religiones modernas que mezclan doctrinas bíblicas con costumbres inventadas muestran claramente su desviación. La verdad de Cristo es absoluta y no puede ser alterada por filosofías o sutilezas humanas sin perder su poder transformador. Colosenses 2:8 también nos enseña sobre la vigilancia constante. El engaño espiritual puede aparecer de formas nuevas y sofisticadas, usando conocimiento, lenguaje o persuasión emocional. La única defensa real es la fe en Cristo y el conocimiento profundo de su palabra, que revela y protege del engaño. El versículo resalta que el propósito de las filosofías humanas es engañar, no edificar. Su objetivo es desviar del Evangelio, incluso disfrazadas de bondad o espiritualidad. Pablo nos insta a no dejarnos seducir por lo que parece sabio o correcto, sino a mantenernos firmes en la enseñanza auténtica de Cristo. La advertencia también tiene dimensión práctica. Discernir requiere acción. No basta conocer la Biblia de manera superficial, es necesario aplicarla, comparando cada enseñanza con la verdad de Cristo y rechazando aquello que contradiga el Evangelio. Versículo 7, Romanos 1:26. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Este versículo revela una de las raíces más profundas de la desviación espiritual. Conocer a Dios no garantiza fidelidad a Dios. Pablo no habla de ignorancia, sino de personas y sistemas que tuvieron acceso a la verdad, pero decidieron no honrarla. Aquí comienza el quiebre entre el Evangelio auténtico y muchas expresiones religiosas modernas. El texto señala que el problema no fue la falta de información, sino la falta de glorificación y gratitud. Conocer a Dios sin rendirle honor produce una fe vacía. Muchas religiones modernas hablan de Dios, pero no lo colocan en el centro, lo usan como concepto, símbolo o herramienta, pero no como Señor absoluto. No le glorificaron implica que Dios fue desplazado del trono. Cuando el ser humano se convierte en el centro de la fe, la religión deja de ser obediencia y se transforma en autoafirmación. Este es uno de los mayores desvíos del Evangelio, cuando la fe gira alrededor del hombre y no de Dios. Pablo añade que tampoco le dieron gracias. La falta de gratitud es una señal clara de orgullo espiritual. Las religiones desviadas creen que alcanzan a Dios por mérito propio, por obras, reglas o disciplina humana, olvidando que todo es gracia. Cuando la gratitud desaparece, la soberbia ocupa su lugar. El texto afirma que estas personas se envanecieron en sus razonamientos. Aquí nace la religión sin Cristo, la exaltación del pensamiento humano por encima de la revelación divina. Las religiones modernas frecuentemente reemplazan la autoridad bíblica por ideas, ideologías o interpretaciones acomodadas a la cultura.
El término razonamientos no condena el pensamiento, sino el pensamiento sin sometimiento a Dios. Cuando la mente humana se independiza de la verdad revelada, comienza a justificar lo que Dios no aprueba. Así surgen doctrinas que distorsionan el Evangelio mientras aparentan profundidad intelectual. Este versículo explica por qué muchas religiones modernas comienzan citando a Dios y terminan contradiciéndolo. El problema no es la búsqueda espiritual, sino la soberbia que impide rendirse a la verdad. Conocer a Dios sin obedecerlo endurece el corazón. Romanos 1:26 muestra que el desvío no ocurre de un día para otro, sino progresivamente. Primero se deja de glorificar a Dios, luego se pierde la gratitud, después se exalta la razón humana, y finalmente se abandona la verdad. Este patrón se repite constantemente en la historia religiosa. Las religiones modernas muchas veces enseñan valores, ética o espiritualidad, pero sin dependencia real de Dios. Esto encaja perfectamente con lo que Pablo denuncia, sistemas que conocen a Dios, pero no viven para su gloria, sino para sostener estructuras humanas. El envanecimiento intelectual produce ceguera espiritual. Cuando el ser humano cree saber más que Dios, comienza a reinterpretar la verdad según sus deseos. Así, el pecado deja de ser pecado, la obediencia se vuelve opcional y el Evangelio pierde su poder transformador. Este versículo también explica por qué algunas religiones rechazan partes de la Biblia. No es por falta de comprensión, sino por orgullo. Aceptar la verdad completa exige humildad, arrepentimiento y rendición, tres cosas que el razonamiento humano orgulloso evita. Pablo muestra que el conocimiento sin adoración no salva, condena. Saber quién es Dios y aún así no honrarlo endurece el corazón. Esto es especialmente peligroso en contextos religiosos, donde se habla de Dios constantemente, pero se vive lejos de su voluntad. Romanos 1:26 desenmascara la religión que sustituye la revelación por la opinión. Cuando la fe se basa en razonamientos humanos, pierde autoridad espiritual. La verdad deja de ser absoluta y se convierte en negociable, algo completamente opuesto al Evangelio de Jesús. La ausencia de gratitud también revela una falsa percepción de Dios. Quien no agradece cree que merece lo que tiene. Así funcionan muchas religiones modernas, promueven autosuficiencia espiritual en lugar de dependencia de la gracia. Este versículo confronta directamente a los líderes religiosos que usan a Dios como discurso, pero no como Señor. Hablan de Él, pero no se someten a su palabra. Enseñan, pero no obedecen. Esto no es ignorancia, es rebeldía intelectual y espiritual. Pablo deja claro que el problema no es Dios, sino la actitud del corazón humano. Cuando el corazón se llena de orgullo, la mente justifica el error. Así nacen doctrinas que contradicen el Evangelio mientras se presentan como avances espirituales. Romanos 1:26 también es una advertencia personal. Cada creyente debe examinarse, ¿conozco a Dios solo de palabra o lo glorifico con mi vida? La fe verdadera siempre produce adoración, gratitud y obediencia, no solo conocimiento. Este versículo explica por qué algunas religiones parecen espirituales, pero carecen de poder transformador. Al no glorificar a Dios ni depender de su gracia, se convierten en sistemas morales, no en caminos de vida eterna. El orgullo intelectual es uno de los enemigos más sutiles del Evangelio. Se disfraza de sabiduría, pero en realidad es rechazo a la autoridad divina. Pablo lo expone con claridad. Cuando el razonamiento humano se exalta, la verdad se pierde. Versículo 8, Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Este versículo es clave para entender uno de los mayores malentendidos religiosos de todos los tiempos. Jesús aclara que su venida no anula la revelación de Dios, sino que la lleva a su plenitud. Aquí confronta tanto a quienes deforman la ley como a quienes la usan sin comprender su propósito espiritual. Cuando Jesús dice no penséis, revela que ya existía confusión incluso entre los religiosos de su tiempo. Muchos creían que el Mesías destruiría lo anterior o establecería un sistema completamente nuevo. Jesús corrige esa idea. El problema no era la ley, sino la forma humana de interpretarla y aplicarla. La ley y los profetas representaban la voluntad revelada de Dios, pero habían sido distorsionados por tradiciones humanas. Jesús no vino a eliminar esa revelación, sino a rescatar su sentido verdadero, liberándola del legalismo,
la hipocresía y la manipulación religiosa. Abrogar implica anular, invalidar o desechar. Jesús afirma claramente que la verdad de Dios no se desecha, no se reemplaza por filosofías nuevas ni por sistemas humanos. Esto confronta directamente a las religiones modernas que descartan partes del mensaje bíblico por considerarlas incómodas o desactualizadas. Al decir he venido para cumplir, Jesús se presenta como la culminación de toda la revelación divina. La ley señalaba el pecado, los profetas anunciaban redención. En Cristo, ambas cosas encuentran su propósito final. Toda religión que separa a Jesús de este cumplimiento se desvía del Evangelio. Este versículo demuestra que el Evangelio no contradice la verdad anterior, sino que la completa. Las religiones modernas que enseñan ruptura, sustitución o reinterpretación selectiva de la Escritura ignoran esta afirmación directa de Jesús. Jesús también confronta el legalismo extremo. Cumplir la ley no significa repetir reglas externas, sino vivir el espíritu de la voluntad de Dios. Los fariseos cumplían normas, pero violaban el propósito del amor, la justicia y la misericordia que la ley buscaba formar. Aquí se revela una diferencia esencial entre Jesús y las religiones desviadas. Cristo transforma desde dentro, no impone desde fuera. Él cumple la ley al restaurar el corazón humano, no al multiplicar reglas que esclavizan la conciencia. Mateo 5:17 también refuta la idea moderna de una fe sin responsabilidad moral. Cumplir no significa libertinaje. La gracia no elimina la verdad, sino que capacita para vivirla. Las religiones que usan la gracia como excusa para ignorar la obediencia están igualmente desviadas. Jesús se presenta como el punto de equilibrio perfecto entre ley y gracia. La ley sin Cristo condena, la gracia sin verdad engaña. Solo en Jesús ambas se encuentran plenamente. Este equilibrio es lo que muchas religiones modernas han perdido. El versículo también enseña que Dios no se contradice a sí mismo. La revelación es progresiva, no contradictoria. Las religiones que enseñan un Dios cambiante según la cultura ignoran que Cristo afirmó la continuidad y fidelidad del plan divino. Cumplir la ley implica satisfacer sus demandas de justicia. Jesús lo hace mediante su vida, su enseñanza y su sacrificio. Ningún sistema religioso humano puede hacer esto, por eso toda religión que pretende salvar por obras está en error. Este texto desmonta tanto el legalismo como el relativismo. Jesús no elimina la ley, pero tampoco la deja en manos humanas. Él mismo es el cumplimiento, el estándar y la referencia final de la voluntad de Dios. Mateo 5:17 también denuncia a quienes usan la ley para controlar. Cuando la ley se separa de Cristo, se convierte en instrumento de opresión. Jesús devuelve la ley a su propósito original, guiar al ser humano hacia una relación restaurada con Dios. Este versículo revela que el verdadero problema religioso no es la ley, sino el corazón humano. Sin transformación interior, la ley se vuelve carga. Con Cristo, se convierte en guía de vida. Las religiones modernas que seleccionan qué partes obedecer y cuáles ignorar no están cumpliendo, están alterando. Jesús no vino a editar la verdad, sino a encarnarla plenamente. Aquí se establece un principio eterno: la verdad no evoluciona según la cultura, se cumple según el plan de Dios. Toda religión que ajusta el mensaje para agradar al mundo se aparta de la enseñanza directa de Cristo. Jesús afirma su autoridad suprema. Él no interpreta la ley desde fuera, Él es su cumplimiento vivo. Esto invalida cualquier autoridad religiosa que pretenda estar por encima de su palabra. Mateo 5:17 nos enseña que seguir a Jesús no es rechazar la verdad antigua, sino comprenderla correctamente a la luz de su vida. La fe cristiana no rompe con la revelación, la consuma. Versículo 9, Gálatas 1:6, me maravillo de que tan pronto os hayáis apartado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Pablo comienza este versículo con una expresión de asombro y preocupación genuina. No es ira ni desprecio, sino dolor espiritual. Le sorprende la rapidez con la que los creyentes se alejaron del evangelio verdadero, demostrando que el desvío doctrinal no siempre es lento, sino a veces inmediato y sutil. El texto revela que apartarse del evangelio es apartarse de una persona, no solo de una doctrina.
Pablo no dice que se alejaron de una enseñanza, sino del que os llamó. El Evangelio no es un sistema, es una relación con Cristo, y cualquier cambio al mensaje original rompe esa relación. La expresión tan pronto es clave. Muestra que la verdad puede abandonarse incluso después de haber sido recibida. Esto desmonta la idea de que conocer el Evangelio garantiza perseverancia. Sin discernimiento y fidelidad, incluso una fe bien iniciada puede desviarse. Pablo identifica el origen del problema: abandonar la gracia de Cristo. El Evangelio auténtico comienza, se sostiene y termina en gracia. Cuando la gracia es reemplazada por obras, méritos, rituales o reglas humanas, el mensaje deja de ser evangelio y se convierte en carga espiritual. Seguir un evangelio diferente no significa necesariamente negar a Jesús de forma abierta. Muchas veces implica añadirle condiciones, modificar su mensaje o adaptarlo a intereses humanos. El peligro no está solo en rechazar a Cristo, sino en redefinirlo. Este versículo revela que no existen múltiples evangelios válidos. Cualquier mensaje que se aparte de la gracia de Cristo, aunque conserve el lenguaje bíblico, es un falso evangelio. Pablo es tajante porque entiende que una pequeña distorsión produce consecuencias eternas. Las religiones modernas suelen caer en este error: comienzan con Cristo, pero luego agregan requisitos humanos. Tradiciones, jerarquías, rituales obligatorios o interpretaciones selectivas terminan sustituyendo la gracia por control religioso. Pablo no critica la intención, sino el resultado. El resultado es abandono de Cristo. Cambiar el Evangelio no lo mejora, lo destruye. La gracia no puede mezclarse con sistemas humanos sin perder su esencia. Este versículo demuestra que el mayor peligro religioso no es el ateísmo, sino el falso evangelio. Es más fácil discernir una mentira abierta que una verdad adulterada. Por eso Pablo reacciona con urgencia: el engaño ya estaba ocurriendo dentro de la comunidad creyente. La frase "os llamó" recuerda que la salvación es iniciativa divina. Dios llama por gracia, no por mérito humano. Cualquier enseñanza que invierta este orden contradice directamente el mensaje de Cristo. Pablo entiende que un evangelio alterado produce creyentes confundidos, inseguros y dependientes de estructuras humanas. La gracia libera, el falso evangelio esclaviza. Por eso este desvío es tan grave. Este texto también revela que la presión cultural y religiosa puede deformar la fe. Los gálatas no abandonaron la fe por persecución, sino por persuasión. El engaño fue intelectual y religioso, no violento. Gálatas 1:6 expone la fragilidad de una fe que no está arraigada en la verdad. Cuando la gracia no se comprende profundamente, cualquier mensaje alternativo parece atractivo y razonable. El asombro de Pablo es una advertencia para hoy. Muchas iglesias y movimientos cristianos han seguido el mismo camino: empezaron en gracia y terminaron en religión. El cambio fue gradual, pero el resultado fue una fe distorsionada. Este versículo deja claro que no todo lo que se predica como cristiano es evangelio. El criterio no es la popularidad ni la tradición, sino la fidelidad a la gracia de Cristo. Pablo no suaviza el mensaje porque la verdad no se negocia. Un evangelio diferente no es una variante aceptable, es una traición al llamado original de Dios. El texto también llama a la responsabilidad personal. Cada creyente debe examinar lo que escucha, porque seguir un evangelio diferente es una decisión, no un accidente. El discernimiento es parte de la fe madura. Gálatas 1:6 muestra que la desviación doctrinal siempre implica alejamiento de Cristo, aunque se conserve su nombre. La forma permanece, pero el contenido cambia. Este versículo explica por qué muchas religiones modernas tienen apariencia cristiana, pero carecen del poder del Evangelio. Han cambiado la gracia por estructura, la verdad por tradición y la libertad por control. Versículo 10. Lucas 11:46. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y hacéis largas oraciones para ser vistos de los hombres. Jesús pronuncia aquí una de sus denuncias más severas contra la religión corrompida. No se dirige a incrédulos, sino a líderes religiosos reconocidos. Esto deja claro que el mayor peligro espiritual no siempre está fuera de la religión, sino dentro de ella, cuando el poder reemplaza a la compasión. El término "ay de vosotros" expresa juicio y lamento a la vez. Jesús no solo condena la conducta, sino que lamenta el daño causado.
La religión que debía proteger a los débiles se convirtió en un sistema que los explota, mostrando una desviación total del corazón del Evangelio. Devoráis las casas de las viudas revela una práctica profundamente injusta. Las viudas representaban a los más vulnerables de la sociedad. Usar la religión para aprovecharse de quienes sufren es una de las formas más graves de hipocresía espiritual. Jesús desenmascara aquí una religión que habla de Dios, pero ignora al prójimo. Cuando la fe no produce justicia ni misericordia, se convierte en una herramienta de abuso. Las religiones modernas que enriquecen a líderes mientras empobrecen a sus seguidores repiten este mismo patrón. El problema no era solo económico, sino moral. Devorar casas implica despojar con apariencia legal y religiosa. La injusticia se disfrazó de piedad, algo que sigue ocurriendo cuando se manipula la fe para obtener beneficios personales. Jesús añade que estos líderes hacían largas oraciones para ser vistos. Aquí se revela la motivación, apariencia, no devoción. La oración dejó de ser comunión con Dios y se convirtió en espectáculo público, vacía de verdad y humildad. Este versículo muestra que la espiritualidad auténtica no necesita exhibición. Cuando la fe se vuelve teatro, pierde su esencia. Las religiones modernas que enfatizan la imagen, el escenario y la exaltación humana repiten el error de los fariseos. Jesús no condena la oración, sino su uso hipócrita. Orar para impresionar a otros es convertir a Dios en medio y no en fin. Esta inversión del propósito espiritual es señal clara de desviación del Evangelio. Lucas 11, 46 revela que la hipocresía religiosa siempre daña a los más débiles. Cuando el poder espiritual no está sometido a Dios, inevitablemente oprime en lugar de servir. Este versículo también enseña que la justicia social es inseparable de la fe verdadera. No se puede amar a Dios y explotar al necesitado. Toda religión que ignora esta verdad está en conflicto directo con las palabras de Jesús. Los fariseos eran expertos en la ley, pero ignoraban su espíritu. De igual manera, las religiones modernas pueden dominar el lenguaje bíblico y aún así traicionar el mensaje central del Evangelio: amor, misericordia y verdad. Jesús expone que la piedad externa puede coexistir con un corazón corrupto. Largas oraciones no compensan vidas injustas. La verdadera fe se manifiesta en cómo se trata al vulnerable, no en la elocuencia espiritual. Este versículo también confronta a quienes usan el miedo religioso para controlar. Las viudas eran fácilmente manipulables. Hoy, muchos siguen siendo controlados mediante culpa, amenazas espirituales o promesas falsas, todo en nombre de Dios. La religión desviada siempre busca visibilidad. Necesita aplauso, reconocimiento y validación humana. Jesús deja claro que la verdadera fe no se construye para ser vista, sino para ser vivida. Lucas 11, 46 nos recuerda que Dios no se impresiona con rituales, sino con corazones rectos. La apariencia puede engañar a los hombres, pero no a Dios, que ve la intención real detrás de cada acto religioso. Este texto también denuncia el uso de la espiritualidad como negocio. Cuando la fe se convierte en medio de enriquecimiento personal, el Evangelio ha sido completamente traicionado, aunque se use el nombre de Dios constantemente. Jesús coloca el foco en la coherencia. No se puede orar públicamente y actuar injustamente en privado. La incoherencia es evidencia de falsedad espiritual, por muy sagrada que parezca la estructura religiosa. Este versículo explica por qué muchas personas se alejan de la fe. No rechazan a Dios, sino a una religión hipócrita que predica una cosa y practica otra, causando heridas profundas en quienes confiaron. Lucas 11, 46 es una advertencia permanente para todo líder espiritual. Quien no sirve con humildad terminará oprimiendo, incluso sin darse cuenta. La autoridad espiritual solo es legítima cuando refleja el carácter de Cristo. Versículo 11, Apocalipsis 3, 15 Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Este versículo es una de las evaluaciones más directas y severas que Jesús hace a una comunidad religiosa. No se dirige a incrédulos, sino a personas que se consideran creyentes. Desde el inicio, Jesús deja claro algo fundamental: Él conoce las obras, no las apariencias, no los discursos ni las intenciones declaradas. La expresión ni frío ni caliente revela un estado espiritual peligroso: la tibieza. No es rechazo abierto ni entrega sincera, sino una fe cómoda, ambigua y acomodada.
Este estado es especialmente común en religiones modernas que buscan agradar tanto a Dios como al mundo. Jesús no condena aquí la falta de conocimiento, sino la falta de compromiso real. La tibieza espiritual es una fe que no transforma, no confronta y no incomoda. Es religión sin cruz, sin arrepentimiento y sin entrega total. Cuando Jesús dice ojalá fueras frío o caliente, muestra que la tibieza es peor que la negación abierta. El frío puede reconocer su necesidad, el caliente vive con pasión. Pero el tibio cree que está bien cuando en realidad está lejos de Dios. Este versículo desenmascara una religión que funciona por costumbre. Se hacen obras, pero sin fuego espiritual. Se participa, pero sin convicción. La actividad religiosa sustituye la relación viva con Dios, y eso es exactamente lo que Jesús reprende. La tibieza nace cuando la fe se mezcla con comodidad. Las religiones modernas que evitan confrontar el pecado, que suavizan el mensaje para no perder seguidores, producen creyentes tibios, presentes en forma, ausentes en espíritu. Jesús dice yo conozco tus obras porque las obras revelan el estado del corazón. No basta con hacer cosas religiosas si no hay pasión por la verdad. La tibieza se esconde detrás de agendas llenas, pero vacías de obediencia genuina. Este versículo muestra que la neutralidad espiritual no existe. No ser frío ni caliente es una ilusión peligrosa. La fe verdadera siempre toma postura. La tibieza intenta mantenerse cómoda, pero termina siendo rechazo disfrazado. Apocalipsis 3:15 confronta a iglesias y sistemas religiosos que han perdido el fuego del Evangelio. No persiguen la santidad, pero tampoco abandonan el lenguaje cristiano. Conservan la forma, pero han perdido la esencia. La tibieza es resultado de una fe sin costo. Cuando seguir a Cristo no exige sacrificio, la pasión se apaga. Las religiones modernas que predican solo bienestar y éxito producen creyentes sin hambre espiritual. Jesús no critica la debilidad, sino la indiferencia. El problema no es fallar, sino no arder. La tibieza elimina el deseo de arrepentimiento porque genera falsa seguridad. Este versículo revela que la fe auténtica es intensa, no moderada. Amar a Dios con todo el corazón no permite estados intermedios. La tibieza contradice directamente el mandamiento principal del amor total a Dios. La tibieza también es peligrosa porque es contagiosa. Una comunidad tibia normaliza la mediocridad espiritual, y poco a poco la verdad se diluye hasta convertirse en simple tradición. Jesús no dice que estas personas no tengan fe, sino que su fe no produce vida. Es una fe sin fuego, sin poder, sin transformación. Una fe que no incomoda a nadie, ni siquiera al pecado. Este versículo explica por qué muchas religiones modernas no impactan al mundo. Han perdido el calor del Evangelio. Han cambiado la pasión por aceptación social y la verdad por comodidad. La tibieza también es una forma de orgullo. Cree que no necesita corrección. El tibio se conforma con lo que es y rechaza el llamado al arrepentimiento profundo. Apocalipsis 3:15 nos muestra que Jesús prefiere una postura clara. La claridad espiritual honra a Dios, incluso cuando implica reconocer distancia. La tibieza, en cambio, engaña al corazón. Este texto es una advertencia personal y colectiva. Cada creyente y cada iglesia debe preguntarse, ¿arde mi fe o solo funciona? ¿Sigo a Cristo con pasión o solo con costumbre? Jesús habla con autoridad porque Él es el juez de la iglesia. No evalúa según popularidad, números o reputación, sino según fuego espiritual y fidelidad real. Este versículo también revela que la tibieza es señal de una fe centrada en uno mismo. Donde Cristo no es prioridad absoluta, la pasión se enfría inevitablemente. Versículo 12, Mateo 23:23, Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Jesús vuelve a pronunciar un ay, una expresión de juicio y lamento profundo. No se dirige a personas sin religión, sino a líderes reconocidos por su rigor espiritual. Esto deja claro que la precisión religiosa no garantiza fidelidad a Dios cuando el corazón está desalineado. El problema que Jesús denuncia no es el diezmo en sí, sino la desproporción espiritual. Los fariseos cuidaban minuciosamente detalles pequeños mientras ignoraban lo esencial. Esta es una de las señales más claras de una religión desviada: obsesión por lo secundario y abandono de lo fundamental.
Diezmar hierbas mínimas demuestra disciplina externa, pero Jesús revela que esa disciplina se convirtió en sustituto de la obediencia real. Muchas religiones modernas repiten este patrón cuando convierten prácticas visibles en medida de espiritualidad, descuidando el carácter y la justicia. Jesús señala que dejaron lo más importante de la ley. Esto implica que existe una jerarquía moral. No todo tiene el mismo peso delante de Dios. Las religiones desviadas pierden esta perspectiva y terminan exigiendo lo pequeño mientras toleran lo grave. Entre lo más importante de la ley están la justicia, la misericordia y la fidelidad. Al omitirlas, los fariseos mostraban que su religión era exacta, pero vacía. Cumplían normas, pero no reflejaban el corazón de Dios. Este versículo desenmascara una fe centrada en el control. Lo pequeño es fácil de vigilar, lo profundo exige transformación. Las religiones modernas prefieren reglas visibles porque no requieren cambio interior, solo cumplimiento externo. Jesús no elogia la meticulosidad sin amor. Cuando la religión se reduce a listas y obligaciones, pierde su poder redentor. El Evangelio transforma desde dentro, el legalismo solo maquilla desde fuera. Aquí se revela una gran ironía espiritual: quienes más hablaban de la ley eran quienes más la traicionaban. Conocer la letra no equivale a vivir la verdad. Esto sigue ocurriendo cuando líderes dominan doctrina, pero carecen de compasión. Mateo 23:23 muestra que la hipocresía no siempre es evidente, a veces se disfraza de celo espiritual. Cuanto más estricta parece una religión, más necesario es examinar si produce justicia y misericordia reales. Jesús expone que el problema no era exceso de obediencia, sino obediencia mal enfocada. Cuando lo externo reemplaza lo interno, la fe se vuelve desequilibrada y dañina. Este versículo también confronta la religión que mide la santidad en actos visibles, pero ignora el trato al prójimo. Una fe que oprime, juzga o desprecia no puede justificarse con prácticas correctas. Las religiones modernas que enfatizan normas dietéticas, vestimenta, rituales o fórmulas, pero toleran injusticia, abuso o indiferencia, repiten exactamente el error que Jesús denuncia aquí. Jesús no dice que no diezmen, sino que no abandonen lo principal. Esto muestra que la obediencia auténtica es integral, no selectiva. Cumplir detalles sin amar la verdad es incoherente. Este versículo revela que la religión puede volverse técnicamente correcta y espiritualmente muerta. Cuando el corazón no es transformado, las prácticas se convierten en rutina sin vida. La justicia implica trato recto, la misericordia, compasión activa, la fidelidad, lealtad a Dios. Al descuidar estas cosas, los fariseos mostraban que su religión no reflejaba el carácter divino. Mateo 23:23 también denuncia el uso de la religión como instrumento de superioridad moral. Quien se cree justo por cumplir detalles suele ser ciego a su propia dureza de corazón. Este texto explica por qué muchas personas se cansan de la religión. No rechazan a Dios, sino una fe que exige mucho y ama poco, que regula lo mínimo pero ignora lo esencial. Jesús establece un criterio eterno: Dios mira prioridades, no solo acciones. La fe verdadera se reconoce por su peso moral, no por su precisión ritual. Este versículo es una advertencia directa a líderes y comunidades. Cuando la enseñanza se centra en lo accesorio, el Evangelio se diluye y la verdad se reemplaza por costumbre. Mateo 23:23 muestra que la desviación del Evangelio no siempre es abandono, muchas veces es distorsión. Se conserva la forma, pero se pierde el fondo. Versículo 13, Hechos 4:12 En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Este versículo es una de las declaraciones más exclusivas y confrontativas del Evangelio. Pedro no deja espacio para interpretaciones ambiguas ni caminos alternativos. Afirma con claridad absoluta que la salvación no es un concepto amplio, sino una persona específica, Jesucristo. La frase "en ningún otro" elimina cualquier posibilidad de pluralismo espiritual. No dice principalmente, ni mayormente, sino en ninguno más. Esto confronta directamente a las religiones modernas que enseñan múltiples caminos hacia Dios, diluyendo la verdad del Evangelio. Pedro proclama esta verdad ante autoridades religiosas y políticas, lo que demuestra que la exclusividad de Cristo no es una opinión privada, sino una proclamación pública que desafía sistemas establecidos y tradiciones humanas.
El texto no dice que Jesús sea uno de los caminos, sino el único medio de salvación. Esto muestra que la salvación no se alcanza por moralidad, rituales ni esfuerzos humanos, sino por una relación con Cristo. Cuando se afirma que no hay otro nombre, se señala la autoridad. En la Biblia, el nombre representa identidad, poder y carácter. Solo el nombre de Jesús tiene autoridad para salvar, porque solo Él cumplió la obra redentora. Este versículo desmonta la idea de que la sinceridad basta. Muchas religiones modernas enseñan que basta creer con honestidad en cualquier sistema. Hechos 4:12 enseña que la sinceridad sin verdad no salva. La salvación no es una construcción cultural ni un logro humano. Es un regalo divino otorgado a través de Cristo. Negar esto es negar el corazón del Evangelio, aunque se use lenguaje espiritual. Pedro no suaviza el mensaje para evitar conflicto. Entiende que la verdad no se negocia, incluso cuando resulta incómoda. Esto contrasta con religiones modernas que adaptan el mensaje para ser aceptadas socialmente. Este versículo deja claro que Jesús no es un símbolo, ni un maestro moral más. Es el centro del plan eterno de Dios para rescatar a la humanidad. Quitar esa centralidad es despojar al Evangelio de su poder. La afirmación bajo el cielo indica universalidad. No importa cultura, época o sistema religioso. La salvación es una sola para todos, porque el problema del pecado es universal y la solución también. Hechos 4:12 revela que la exclusividad de Cristo no es arrogancia, sino fidelidad a la verdad. No es una afirmación de superioridad humana, sino de dependencia absoluta de la obra de Dios. Las religiones modernas que presentan a Jesús como complemento, opción secundaria o figura inspiradora niegan su papel redentor. Según este versículo, sin Cristo no hay salvación, por más espiritual que parezca el sistema. Pedro proclama este mensaje después de haber visto a Jesús resucitado. No habla desde teoría, sino desde experiencia. La exclusividad nace del testimonio, no de especulación teológica. Este versículo también confronta la idea de salvación progresiva o por acumulación de méritos. No hay múltiples nombres sumando efectos, hay uno solo que salva plenamente. La claridad de este texto explica por qué el cristianismo auténtico siempre ha sido incómodo. No se adapta a la cultura, la confronta. No se mezcla con otras doctrinas, las examina a la luz de Cristo. Hechos 4:12 enseña que el Evangelio no se negocia para agradar, se proclama para salvar. Cualquier intento de suavizar esta verdad termina traicionando su propósito. Este versículo también es una advertencia a los líderes religiosos. Enseñar salvación fuera de Cristo es conducir a otros al engaño, aunque la intención parezca buena. La frase en que podamos ser salvos recuerda que la salvación es necesidad humana, no preferencia religiosa. No se trata de elegir un camino espiritual, sino de recibir la única solución al pecado. Pedro no menciona iglesias, rituales ni sistemas. Solo un nombre. La salvación no está en la estructura, sino en Cristo. Todo lo demás es secundario. Este texto explica por qué muchas religiones modernas producen espiritualidad, pero no transformación. Sin Cristo no hay nueva vida, solo esfuerzo humano. Versículo 14, Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Este versículo expone una de las mayores debilidades espirituales dentro del ámbito religioso, la inmadurez doctrinal. Pablo no habla de falta de fe, sino de una fe sin firmeza, incapaz de resistir el error. El creyente inmaduro es vulnerable, no por maldad, sino por falta de discernimiento. La imagen del niño fluctuante describe a alguien inestable, fácilmente impresionable y sin raíces profundas. Así como un niño cambia de opinión con facilidad, muchos creyentes adoptan doctrinas nuevas sin examinarlas a la luz del Evangelio verdadero. Pablo deja claro que el crecimiento espiritual tiene un propósito: evitar el engaño. La madurez no es un lujo, es una necesidad. Sin ella, cualquier enseñanza atractiva, emocional o novedosa puede arrastrar a la persona lejos de la verdad. Todo viento de doctrina representa enseñanzas cambiantes, populares y adaptadas al momento, no necesariamente verdaderas. Las religiones modernas producen constantemente nuevos discursos que prometen crecimiento, éxito o iluminación, pero carecen de fundamento bíblico sólido.
Este versículo revela que no toda doctrina edifica, aunque suene espiritual. Algunas enseñanzas inflan emociones, pero no fortalecen la fe. Otras entretienen la mente, pero no transforman el corazón. El resultado es una fe inestable y superficial. Pablo no critica el deseo de aprender, sino la falta de criterio. Aprender sin discernir es peligroso. La madurez espiritual permite escuchar, evaluar y rechazar lo que contradice el Evangelio de Cristo. La fluctuación espiritual suele confundirse con apertura mental. Sin embargo, una fe que acepta todo termina creyendo nada. El Evangelio no es una opinión más, es una verdad firme que exige convicción. Efesios 4:14 muestra que la inmadurez expone al creyente al engaño religioso. No se necesita una herejía evidente, basta una leve distorsión. El error rara vez se presenta como mentira abierta, suele llegar disfrazado de novedad espiritual. Este versículo explica por qué muchas personas cambian constantemente de iglesia, doctrina o sistema religioso. No han desarrollado raíces, solo preferencias. Donde no hay fundamento, cualquier viento produce movimiento. Pablo enseña que la fe verdadera debe avanzar hacia la estabilidad. Dios no desea creyentes confundidos, sino firmes, capaces de reconocer la verdad incluso cuando es impopular o confrontativa. Las religiones modernas se aprovechan de esta inmadurez. Ofrecen mensajes adaptables, cómodos y emocionalmente atractivos. El creyente inmaduro confunde emoción con verdad y termina siendo arrastrado por discursos vacíos. Este versículo también denuncia una fe basada en experiencias y no en verdad. La experiencia sin doctrina produce confusión, y la doctrina sin profundidad produce legalismo. La madurez equilibra ambas cosas bajo la autoridad de Cristo. Pablo vincula crecimiento con protección. La madurez espiritual es defensa. No se trata de saber más, sino de estar firmemente anclado en la verdad que no cambia. Efesios 4:14 confronta la cultura religiosa del espectáculo. Donde la fe se vuelve entretenimiento, la verdad pierde peso. El creyente inmaduro busca estímulo constante y rechaza la enseñanza profunda. Este texto también advierte sobre líderes que promueven dependencia. Una fe inmadura es fácil de controlar. Donde no se enseña discernimiento, se perpetúa manipulación espiritual. La madurez espiritual no significa dureza, sino claridad. El creyente maduro ama la verdad, aunque le incomode. Prefiere corrección antes que confusión, y obediencia antes que novedad. Pablo señala que la fe debe desarrollarse. Permanecer como niño espiritual no es inocente, es peligroso. La inmadurez prolongada conduce al error constante. Efesios 4:14 también confronta la responsabilidad personal. Cada creyente debe crecer. No todo engaño es culpa del falso maestro, muchas veces es resultado de una fe que no quiso madurar. Este versículo explica por qué algunas comunidades cristianas se fragmentan con facilidad. La falta de doctrina firme produce división, porque cada viento genera una dirección distinta. La estabilidad espiritual no se logra por tradición, sino por verdad. La madurez nace del conocimiento profundo de Cristo, no de la repetición de prácticas religiosas. Versículo 15, Juan 6:47, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Este versículo condensa el corazón del Evangelio en una afirmación sencilla y absoluta. Jesús no presenta la vida eterna como una recompensa futura incierta, sino como una realidad presente para quien cree en Él. La fe en Cristo no es promesa lejana, es posesión inmediata. Cuando Jesús dice el que cree en mí, deja claro que la salvación es personal. No depende de pertenecer a una religión, cumplir rituales o seguir tradiciones humanas. Depende de una fe viva y directa en su persona. Esto confronta sistemas religiosos que sustituyen la fe por estructuras. La vida eterna, según Jesús, no comienza después de la muerte, sino en el momento en que se cree. Es una nueva calidad de vida, no solo una duración infinita. Las religiones modernas que reducen la fe a normas morales pierden esta dimensión transformadora. Jesús no dice el que hace, sino el que cree. Esto no elimina la obediencia, pero establece el orden correcto. La fe produce vida, y la vida produce obediencia, no al revés.
Toda religión que invierte este orden se desvía del Evangelio. Al declararse el pan de vida, Jesús se presenta como sustento esencial, no complemento espiritual. Así como el pan es básico para sobrevivir, Cristo es indispensable para la vida verdadera. No es añadido opcional, es necesidad absoluta. El pan no se admira, se come. Con esta imagen, Jesús enseña que no basta conocerlo intelectualmente, hay que recibirlo, depender de él y vivir de su presencia. Las religiones modernas que solo enseñan conceptos sin relación viva no alimentan el alma. Este versículo confronta la espiritualidad superficial. Muchos buscan experiencias, señales o emociones, pero Jesús ofrece algo más profundo, vida eterna basada en fe, no en sensaciones pasajeras. Cuando Cristo se llama pan de vida, también declara exclusividad. No hay otro alimento espiritual que sostenga, por muy atractivo que parezca. Las filosofías humanas pueden entretener la mente, pero no dan vida eterna. Juan 6:47 desmonta la idea de que la salvación es progresiva por acumulación de méritos. La vida eterna no se gana, se recibe. Es don, no salario. Esta verdad confronta religiones basadas en esfuerzo humano. Este versículo también revela la sencillez del Evangelio. Creer no es complejo, pero exige humildad. La fe verdadera depende de Cristo, no del ego religioso. Por eso muchos rechazan esta verdad, elimina el orgullo espiritual. Jesús no dice que quien cree tendrá vida eterna, sino que tiene. Esto muestra seguridad, no incertidumbre. La fe auténtica descansa en una promesa cumplida, no en temor constante. El pan satisface el hambre diaria. Así, Cristo satisface la necesidad más profunda del ser humano, sentido, perdón y vida. Las religiones modernas ofrecen disciplina, pero no satisfacción espiritual duradera. Este versículo también denuncia la fe simbólica. Jesús no se presenta como idea ni como recuerdo histórico, sino como fuente viva y presente. Quitarle esa centralidad convierte el cristianismo en filosofía vacía. La vida eterna no se hereda por tradición religiosa. Cada persona debe creer por sí misma. Esto confronta sistemas que confían más en herencia cultural que en fe personal. Juan 6:47 enseña que la fe no es pasiva. Creer implica confiar, depender y perseverar. Quien cree vive, y esa vida se manifiesta en transformación real. Este versículo explica por qué muchas religiones producen cansancio espiritual. Alimentan con reglas, no con vida. Jesús ofrece descanso porque Él mismo es el sustento. El pan se comparte. Cristo, como pan de vida, no es exclusivo para una élite. La vida eterna está disponible para todo el que cree, sin distinción de cultura o condición. Jesús también afirma aquí su identidad divina. Nadie más puede ofrecer vida eterna. Solo quien tiene vida en sí mismo puede darla. Esto excluye cualquier mediador humano como fuente de salvación. Este versículo confronta la fe fragmentada. No se puede tomar a Jesús como maestro y rechazarlo como salvador. El pan no se parte en funciones, se recibe completo. Juan 6:47 muestra que la fe cristiana no gira alrededor de normas, sino de una persona viva. Cristo no señala el camino, Él es el sustento del camino. Versículo 16, 2 Corintios 11:13 porque tales falsos apóstoles son obreros fraudulentos, disfrazados como apóstoles de Cristo. Este versículo revela una de las realidades más peligrosas dentro del ámbito religioso, el engaño que opera desde dentro. Pablo no advierte sobre enemigos externos, sino sobre personas que usan el nombre de Cristo para sus propios fines, aparentando autoridad espiritual mientras distorsionan el Evangelio. La expresión falsos apóstoles indica que no todo liderazgo espiritual proviene de Dios, aunque se presente con lenguaje bíblico. Estos individuos no niegan abiertamente a Cristo, lo utilizan como máscara para legitimar su influencia. Pablo los llama obreros fraudulentos, dejando claro que su labor no es neutra ni equivocada por ignorancia. Existe intención de engañar, de manipular la fe para obtener poder, reconocimiento o beneficio personal. El término disfrazados es clave. El engaño más efectivo no es el que se presenta como mentira, sino el que imita la verdad. Estos falsos apóstoles adoptan formas, palabras y símbolos cristianos para parecer auténticos. Este versículo desmonta la idea de que toda predicación cristiana es segura. No todo el que habla de Jesús representa a Jesús.
La apariencia externa puede ocultar un corazón y una doctrina corruptas. Pablo escribe esto para proteger a la Iglesia. Entiende que el daño espiritual más profundo viene de líderes carismáticos sin verdad, no de opositores declarados. El peligro está en la confianza mal depositada. Los falsos apóstoles no se presentan como enemigos del Evangelio, sino como sus defensores. Ahí radica su poder engañoso. Cambian el contenido, pero conservan el envoltorio. Este texto explica por qué muchas personas terminan confundidas o heridas espiritualmente. Confiaron en quien parecía legítimo, pero cuyo fruto reveló fraude y manipulación. La palabra fraudulentos implica engaño consciente. No se trata solo de error doctrinal, sino de uso deliberado de la fe para fines humanos. Esto es una traición directa al mensaje de Cristo. Pablo no suaviza el lenguaje porque el peligro es real. El evangelio adulterado produce esclavitud, no libertad. Donde hay engaño, siempre hay pérdida espiritual. Este versículo también confronta la idea de que el éxito visible valida el ministerio. El disfraz puede atraer multitudes, pero la verdad se revela en los frutos, carácter, humildad y fidelidad al mensaje original. Los falsos apóstoles suelen presentarse como innovadores o reveladores de nuevas verdades. Pablo los desenmascara, no traen luz, traen confusión. El Evangelio no necesita actualización humana. Este texto nos recuerda que la autoridad espiritual no se mide por títulos, sino por fidelidad a Cristo. Usar su nombre sin obedecer su palabra es fraude espiritual. Pablo escribe desde la experiencia. Ha visto iglesias desviarse no por persecución, sino por seducción. El engaño religioso suele ser atractivo, no violento. Este versículo también enseña la necesidad del discernimiento. No basta escuchar, hay que examinar. El creyente maduro no se deja impresionar por apariencias, sino que compara todo con la verdad del Evangelio. Los falsos apóstoles buscan seguidores, no discípulos. Centralizan la atención en sí mismos, no en Cristo. Donde el líder crece y Cristo disminuye, hay fraude espiritual. Este texto explica por qué algunas religiones modernas conservan símbolos cristianos, pero han perdido el mensaje central. El disfraz permanece, la verdad desaparece. Pablo deja claro que el engaño no invalida el Evangelio, pero sí daña a quienes lo aceptan sin discernir. La responsabilidad espiritual es compartida, del que enseña y del que escucha. Este versículo también confronta el uso emocional de la fe. Los falsos apóstoles apelan a sentimientos, no a verdad. La emoción sin doctrina es terreno fértil para el engaño. La advertencia de Pablo sigue vigente. Cada generación enfrenta nuevos disfraces, nuevas voces y nuevas promesas. La verdad, sin embargo, no cambia. Versículo 17, Mateo 7, 24. Todo aquel que oye estas palabras mías y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Este versículo marca una línea definitiva entre escuchar a Jesús y obedecerlo. No basta con oír sus palabras, memorizarlas o admirarlas. Jesús establece que la diferencia entre una fe verdadera y una falsa está en la práctica. El Evangelio no fue dado solo para ser escuchado, sino para ser vivido. Jesús dirige estas palabras a personas religiosas, no a incrédulos. Muchos oyen el mensaje, asisten, aprenden y repiten, pero no obedecen. Aquí queda claro que la fe que no se traduce en acción carece de fundamento real. La imagen del hombre prudente no describe a alguien más inteligente, sino a alguien obediente. La prudencia bíblica no es teoría, es decisión práctica. La verdadera sabiduría espiritual se demuestra en la obediencia, no en el conocimiento acumulado. Edificar una casa implica tiempo, esfuerzo y compromiso. Jesús muestra que seguirlo no es instantáneo ni superficial, sino un proceso consciente de construcción diaria. La fe auténtica se construye con decisiones alineadas a su palabra. La roca representa la verdad inmutable de Cristo. No es una doctrina cambiante ni una tradición humana. Construir sobre la roca es someter la vida entera a la autoridad de Jesús, no solo algunas áreas convenientes. Este versículo confronta directamente a las religiones modernas que separan creencia de obediencia. Escuchar sin hacer produce una fe emocional o intelectual, pero no una fe firme. El Evangelio no fue diseñado para espectadores, sino para discípulos. Jesús no compara al prudente con alguien perfecto, sino con alguien firme.
La firmeza no viene de ausencia de problemas, sino de un fundamento sólido. La obediencia no evita tormentas, pero permite resistirlas. La casa representa la vida entera, decisiones, carácter, relaciones y propósito. Cuando la vida se edifica sobre Cristo, todo tiene coherencia, incluso en medio de pruebas. Sin ese fundamento, la estructura espiritual es frágil. Este texto desmonta la falsa seguridad religiosa. Escuchar a Jesús sin obedecerlo genera ilusión de fe, pero no produce estabilidad. La apariencia puede sostenerse por un tiempo, pero no frente a la prueba. Jesús deja claro que no todos los oyentes son verdaderos seguidores. El criterio no es cuánto se escucha, sino cuánto se vive. Esto confronta sistemas religiosos centrados en información sin transformación. El hombre prudente no improvisa. Antes de construir, elige bien el fundamento. La fe madura evalúa donde edifica, no se deja llevar por moda espiritual o comodidad cultural. Este versículo también enseña que la obediencia precede a la estabilidad. Muchas personas buscan seguridad sin compromiso, pero la estabilidad espiritual nace de la obediencia constante, no de declaraciones vacías. Jesús no habla de emociones, sino de acciones. La fe que depende del ánimo se derrumba. La fe que obedece permanece, aun cuando no hay motivación ni aplauso. Mateo 7, 24 expone que la verdadera fe tiene costo. Construir sobre la roca es más difícil que sobre la arena, pero el resultado es duradero. Las religiones desviadas eligen lo fácil, el Evangelio elige lo verdadero. Este versículo también confronta la fe selectiva. No se trata de obedecer algunas palabras de Jesús, sino todas. La obediencia parcial es desobediencia disfrazada. La prudencia espiritual implica renunciar a atajos. Quien obedece a Cristo acepta corrección, disciplina y cambio. La fe auténtica transforma hábitos, no solo creencias. Jesús enseña que la diferencia entre ruina y permanencia no es la tormenta, sino el fundamento. Las pruebas revelan dónde se edificó realmente la fe. Este texto explica por qué muchas religiones modernas colapsan ante crisis. Construyeron sobre tradición, emoción o liderazgo humano, no sobre la palabra viva de Cristo. Mateo 7, 24 también es una invitación personal. Cada oyente debe decidir si será solo receptor o constructor obediente. La fe no se hereda ni se delega, se vive. Jesús no promete éxito inmediato, promete firmeza. La roca no acelera el proceso, pero garantiza permanencia. Esta promesa es ignorada por religiones que priorizan resultados rápidos. Versículo 18, Santiago 1, 26, si alguno se cree religioso, y no refrena su lengua, engaña su corazón, la religión del Señor es pura y sin contaminación. Este versículo golpea directamente el corazón de la religiosidad superficial. Santiago no se dirige a incrédulos, sino a personas que se consideran religiosas. Desde el inicio deja claro que la autoimagen espiritual puede ser profundamente engañosa cuando no está acompañada de dominio propio y transformación real. La frase si alguno se cree religioso revela que no toda religión es verdadera, aunque sea sincera en apariencia. Creerse religioso no equivale a ser aprobado por Dios. Aquí se establece una diferencia radical entre percepción personal y evaluación divina. Santiago señala un indicador concreto, la lengua. No habla primero de doctrinas complejas ni de rituales, sino del hablar cotidiano, porque las palabras revelan el estado del corazón. La lengua es termómetro espiritual, no detalle menor. No refrena su lengua e implica falta de control interior. Una fe que no transforma el carácter produce discursos hirientes, soberbios, engañosos o destructivos. La religión que no gobierna la boca no ha gobernado el corazón. Este versículo desmonta la idea de que la espiritualidad se mide por prácticas externas. Se puede asistir, enseñar, orar y aún así hablar sin amor, sin verdad y sin dominio, evidenciando una fe vacía. Santiago afirma que quien no controla su lengua engaña su corazón. Esto es grave, el mayor engaño no viene de afuera, sino de uno mismo. La religión falsa no siempre es hipócrita conscientemente, muchas veces es autoengaño. La lengua descontrolada revela orgullo espiritual. Quien se siente superior, autorizado o intocable habla sin medir consecuencias. El verdadero encuentro con Dios produce humildad, no arrogancia verbal. Este versículo confronta religiones donde se tolera el chisme, la calumnia,
la burla o el juicio, mientras se exigen normas externas. Dios no acepta una fe que bendice con la boca y destruye con palabras. Santiago no dice que la lengua sea imposible de dominar, sino que no hacerlo invalida la religión. Esto eleva el estándar espiritual, no basta con creer correctamente, hay que hablar correctamente. Aquí se revela que la fe verdadera es práctica. La boca no miente por accidente, habla conforme a lo que gobierna el interior. Si no hay transformación interna, la religión es solo fachada. La expresión religión del Señor introduce contraste. No toda religión es del Señor. La verdadera es pura y sin contaminación. Esto significa sin mezcla de ego, violencia verbal o hipocresía espiritual. La pureza que Santiago describe no es ritual, sino moral. Una fe pura se manifiesta en palabras limpias, honestas, edificantes y llenas de gracia. Donde hay veneno verbal, hay corrupción espiritual. Este versículo también confronta a líderes religiosos. El abuso verbal desde el púlpito o la autoridad espiritual es señal de una fe contaminada, aunque se cite escritura constantemente. La lengua no solo comunica ideas, también transmite espíritu. Palabras cargadas de ira, desprecio o manipulación contaminan comunidades enteras. Por eso Santiago es tan directo. Aquí se revela que la religión verdadera no se prueba en el templo, sino en la conversación diaria. Lo que se dice cuando no se está predicando revela la fe real. Santiago conecta lengua y corazón. No se trata de callar por estrategia, sino de transformar el interior. El silencio forzado no es santidad, el dominio nacido de humildad sí. Este versículo también explica por qué muchas personas rechazan la religión. No rechazan a Dios, sino lenguas religiosas que hieren, juzgan y destruyen, contradiciendo el mensaje de amor. La religión contaminada se delata rápidamente por su discurso. Puede hablar de santidad, pero carece de misericordia verbal. Puede defender doctrina, pero sin verdad en el trato humano. Santiago no ofrece excusas culturales ni temperamentales. El dominio de la lengua es evidencia de madurez espiritual. Donde no hay control, no hay plenitud de fe. Este texto confronta el cristianismo de apariencia. Una fe que no transforma el hablar no ha transformado nada esencial. El Evangelio cambia primero el corazón, luego la boca. La pureza espiritual no es aislamiento del mundo, sino coherencia interior. Hablar como Cristo es señal de caminar con Cristo. Todo lo demás es simulación. Versículo 19, 1 Juan 4, 1, Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Juan comienza con una palabra afectuosa, amados. Esto muestra que la advertencia nace del amor pastoral, no del miedo. Probar los espíritus no es desconfianza enfermiza, es cuidado espiritual. El amor verdadero protege de engaños que pueden destruir la fe. El mandato es claro, no creáis a todo espíritu. Esto implica que no todo mensaje espiritual es verdadero, aunque suene piadoso o use lenguaje cristiano. La fe bíblica no es ingenua, es discernida, examinada y responsable. Juan introduce la idea de espíritus porque muchas enseñanzas no vienen solo de ideas humanas, sino de influencias espirituales. El error doctrinal no es solo intelectual, también tiene dimensión espiritual. Probad los espíritus significa examinar, evaluar y contrastar. La fe cristiana no prohíbe el análisis, lo exige. Todo mensaje debe ser confrontado con la verdad revelada en Cristo. Este versículo desmonta la idea moderna de que cuestionar es falta de fe. Al contrario, no examinar es inmadurez espiritual. La fe madura prueba antes de aceptar. Juan no dice escuchad a todos, sino probad. Escuchar sin discernir abre la puerta al engaño. El discernimiento es una responsabilidad espiritual, no una opción. La razón de la advertencia es contundente, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. No son pocos ni aislados. El engaño espiritual es abundante, constante y activo. Los falsos profetas no se presentan como enemigos de la fe. Se infiltran con apariencia de verdad. El engaño más peligroso es el que se parece a la verdad, no el que la contradice abiertamente. Este versículo revela que la Iglesia siempre ha estado rodeada de voces contradictorias. La pluralidad espiritual no es señal de verdad, sino de la necesidad de discernimiento. Juan no habla de falsos profetas del futuro, sino del presente.
Esto muestra que el engaño no es un fenómeno moderno, sino una realidad constante que requiere vigilancia permanente. El amor cristiano no consiste en aceptar todo, sino en proteger la verdad. Amar no es tolerar el error, es cuidar el alma del daño espiritual. Este texto confronta el relativismo religioso. No todo espíritu es de Dios. No toda experiencia espiritual proviene del cielo, aunque sea intensa o emotiva. Probar los espíritus implica comparar el mensaje con la persona y enseñanza de Cristo. Todo lo que minimiza, distorsiona o reemplaza a Jesús no es de Dios. Este versículo explica por qué muchas personas son confundidas, aceptaron mensajes sin examinarlos. La falta de discernimiento produce fe frágil, vulnerable a manipulación. Juan enseña que el discernimiento no es elitismo espiritual. Es protección básica. Todo creyente está llamado a discernir, no solo líderes o maestros. Los falsos profetas abundan porque hay audiencia que no prueba. El engaño prospera donde el discernimiento se abandona. Este texto también confronta la espiritualidad emocional. Sentir algo no garantiza verdad. La emoción sin verdad puede engañar profundamente. Probar los espíritus no es apagar la fe, sino fortalecerla. La verdad resiste la prueba, el error no. Juan deja claro que la fuente importa. No basta con que el mensaje sea atractivo. Debe venir de Dios, no de ego humano ni de influencia espiritual engañosa. Este versículo también es una advertencia contra la autoridad incuestionable. Nadie está por encima del examen bíblico, por muy carismático que sea. La fe auténtica no teme al análisis, porque descansa en la verdad. La mentira exige credulidad ciega, la verdad invita a ser probada. Versículo 20, Mateo 22, 39, amarás a tu prójimo como a ti mismo, de esto dependen toda la ley y los profetas. Este versículo funciona como síntesis final del verdadero evangelio. Jesús no presenta una enseñanza secundaria, sino un principio que revela si una fe es auténtica o está desviada. El amor al prójimo no es complemento de la espiritualidad, es evidencia de que Dios gobierna el corazón. Jesús no separa la fe de la relación humana. Amar a Dios sin amar al prójimo es una contradicción. Toda religión que afirma honrar a Dios pero desprecia, hiere o excluye al prójimo ha perdido el centro del mensaje de Cristo. El mandato no es simbólico ni emocional. Amar implica acción concreta, sacrificio y empatía. El amor bíblico no es discurso, es comportamiento visible que refleja el carácter de Dios en la vida diaria. Jesús establece una medida clara, como a ti mismo. Esto elimina excusas. Nadie necesita aprender a cuidarse. El amor propio natural se convierte en referencia para amar a otros con la misma dignidad, respeto y cuidado. Este versículo confronta religiones obsesionadas con normas, pero indiferentes al sufrimiento humano. Cuando la doctrina no produce compasión, no proviene del Evangelio, aunque use lenguaje bíblico. Al decir que de este mandamiento dependen toda la ley y los profetas, Jesús declara que todo el mensaje bíblico se sostiene en el amor. Sin amor, la ley se vuelve opresión y la profecía se convierte en juicio vacío. Aquí se desmonta el legalismo religioso. Cumplir reglas sin amar personas es traicionar la intención de Dios. La obediencia sin amor es ruido religioso, no adoración verdadera. Este versículo también desenmascara la espiritualidad selectiva. No se puede amar solo a quienes piensan igual, creen igual o pertenecen al mismo grupo. El amor al prójimo no discrimina, se extiende incluso al incómodo. Jesús no redefine al prójimo para hacerlo conveniente. En su enseñanza, el prójimo es el necesitado, el diferente, el herido. La verdadera fe se prueba en cómo se trata al vulnerable, no al semejante cómodo. Las religiones modernas que priorizan estructura, poder o imagen, pero descuidan el amor práctico, han invertido el orden del reino de Dios. El amor no es resultado opcional, es fundamento. Este versículo revela que el amor es criterio doctrinal. Si una enseñanza produce odio, desprecio o violencia, no es de Dios, aunque cite Escritura. Jesús no dice que el amor reemplace la verdad. Dice que la sostiene. La verdad sin amor hiere, el amor sin verdad engaña. El Evangelio auténtico une ambas cosas. Amar al prójimo implica renunciar al orgullo espiritual. No hay lugar para superioridad moral cuando se ama como Cristo ama. El amor destruye jerarquías religiosas falsas.
Este mandamiento confronta la fe centrada en uno mismo. Una religión que gira alrededor de beneficios personales, prosperidad individual o éxito espiritual no refleja el corazón del Evangelio. Jesús coloca este mandamiento al mismo nivel del amor a Dios. Esto demuestra que la espiritualidad que no se traduce en amor humano es incompleta. El amor al prójimo es visible, medible y cotidiano. No depende de emociones intensas, sino de decisiones constantes. Ahí es donde muchas religiones fallan, porque es más fácil enseñar doctrina que practicar amor. Este versículo explica por qué muchas personas rechazan la religión, pero buscan a Dios. No han visto amor, sino juicio. No han visto evangelio, sino sistema. Jesús deja claro que toda la Escritura apunta a esto. Profecía sin amor es amenaza. Ley sin amor es carga. El amor da sentido a todo. Amar al prójimo no es debilidad, es obediencia radical. Requiere negar el ego, perdonar, servir y sacrificarse. Ese es el camino que Cristo vivió, no solo enseñó. Este versículo también es una prueba final para toda fe. Si después de doctrina, ritual y práctica no hay amor real, algo se desvió en el camino. Mateo 22:39 revela que el amor es el lenguaje universal del reino de Dios. No necesita traducción ni explicación sofisticada, se reconoce por sus frutos. Gracias por llegar hasta el final de este contenido. Si estas reflexiones te ayudaron a discernir la verdad del Evangelio, a examinar tu fe y a mirar con más claridad las enseñanzas de Jesús frente a las religiones modernas, entonces este mensaje ya cumplió su propósito. Te invito a suscribirte al canal, para que no te pierdas los próximos contenidos donde seguiremos profundizando, con Biblia en mano, en verdades que muchos evitan explicar. Dale like si este mensaje edificó tu vida, porque eso ayuda a que más personas puedan encontrarlo. Déjame tu comentario, cuéntame qué versículo te impactó más o qué reflexión te hizo pensar. Tu participación enriquece este espacio y abre diálogo con otros que también buscan la verdad. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, compártelo. A veces una sola palabra, en el momento correcto, puede marcar una diferencia eterna. Seguimos adelante, con la mirada puesta en Cristo y el Evangelio sin adornos ni distorsiones.